Las Vegas, mundialmente conocida por sus luces, espectáculos, placeres. Las Vegas, donde lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas, donde miles de personas vienen a escapar de la realidad por momentos. ¿Pero es esto lo único que acá tenemos? Pues la respuesta es no. A todos los alrededores de esta bella ciudad, tenemos muchos lugares que parecen surreales, lugares donde las luces de la ciudad se apagan y se encienden las luces del cielo, donde el ruido y la música se cambia por el sonido del viento, los árboles, los animales. Muchachos, acompáñenme en esta aventura por una de las maravillas naturales de Vegas, Mount Charleston Wilderness. Andando. Un saludo, muchachos, y bienvenidos a otra aventura de Vibra Viajando. Hoy, después de casi 2 meses fuera de Las Vegas, recorriendo el estado del sol, Florida, bueno, pues volvemos a nuestro hogar y volvemos a las aventuras. Ya extrañaba ya la montaña, muy bonito conocer las ciudades y sus historias, pero cuando la montaña llama hay que responder. Tenemos varias sorpresas para ustedes. Vamos a estar recorriendo el South Loop de Mount Charleston, que se mantenía cerrado por el huracán Hilary, que había devastado toda esa zona, y recién estuvimos leyendo algunas noticias de que ya se encuentra abierto hasta cierta parte. Vamos a ver hasta dónde podemos explorar. Vamos saliendo bien temprano porque estaba oyendo que como estamos en una ola de calor bastante fuerte aquí en Las Vegas y las temperaturas allá son considerablemente más bajas, pues lo que hace todo el mundo, que casi todos los fines de semana van en familia, van a hacer hiking y es un poco difícil encontrar parqueo. Nos vemos por ahí. Caught behind Venetian blinds, out of reach for the city lights. This ain't where I belong. Hey, look at me, man, what I become. I've been running east, looking for a sunset, digging deep since '99. What I thought was gone was sitting in my pocket in plain sight all along. I think it's time for me to go and burn all bridges. All I know, I got lost along the way, fell between the foam, pulling stitches. Time to let go, so come what may. Don't look before you leave. What you give, you get to keep. So long, farewell, bye-bye. Let's have a toast for those lost old eyes. And my crooked little heart that seems so rebellious is falling apart right now. I'm bleeding, an easy kill. Gonna leave it. 40 minutos después, llegamos a Charleston Town, o Mount Charleston. Ya dejamos al niño aquí y vamos a emprender camino. Como pueden ver, todo esto está completamente lleno. Fíjate que tuvimos hacia allá arriba, queda el parqueo de como tal, el trail que sube para la Charleston Peak. Esta es Cathedral Rock. Esa aún se encuentra cerrada, están reparando el camino, pero nosotros vamos a dar la vuelta y vamos a hacer Eco Trail. Miren qué lugar. Hacía mucho tiempo que no cogía para esta zona porque estaba todo en reconstrucción. Esta calle estaba cerrada aquí, y en los otros capítulos hicimos el video de Fletcher Canyon, que queda para allá. Fletcher Canyon y Eagle's Nest es casi todos los únicos que sobrevivieron y quedaron abiertos después del huracán. Como pueden ver, miren qué belleza de pueblo.
Eso sí es uno de mis sueños, poder amanecer un día en una de esas casas. Bueno, hay que trabajar bastante para eso. Bueno, pues ya estamos listos. Ya empacamos bien ligero hoy, solo una ensalada, un poco de agua, la mochila, un poco de protector solar. Aunque la diferencia de temperatura es increíble. Aquí arriba hay como 70 grados Fahrenheit y allá abajo tenemos 110, 115. Ha estado la temperatura insoportable estos días. Estamos listos ya y emprendemos camino. Otro consejo, muchachos, que les quería dar es cada vez que vengan a estos lugares, aunque específicamente aquí no sucede mucho, pero empaque sus pertenencias en el carro, porque se ha dado casos que te quiebran la ventanilla para ver si deja cosas de valor. No, ya les digo, no es este el caso, aquí nunca he oído que haya sucedido eso, pero en ciertos lugares de Utah y Arizona y lugares un poco más concurridos y que no vienen personas del todo, ya saben, pues sí pasa que te vandalizan el carro para tratar de coger cosas de valor. Así que las billeteras y las llaves siempre empáquenlas en la mochila. Fuimos. Siempre un consejo, muchachos, antes de subir, yo utilizo la aplicación AllTrails. Como pueden ver ahí, descarguen su mapa. Ya yo lo descargué para que puedan navegar offline sin problema. En este caso es bastante sencillo el trail, pero hay algunos que sí se te pierden, sobre todo en tiempo de invierno, que todo está cubierto de nieve. Así que ya yo lo descargué, lo salvé y ya le damos navegar y ahí nos comienza la ruta con todas las características del camino y la distancia. En este caso, Echo Overlook Trail se llama. Tiene una longitud de 3.7 millas, 1400 pies ganamos en elevación, y dice que toma una distancia media de 2.33 minutos, pero ustedes saben que eso es bien relativo, porque nosotros nos tomamos bastante tiempo en documentarle todo y en descansar, en tirarnos nuestras fotos, nuestro almuerzo y disfrutar el paisaje. Así que esto es una actividad que nos toma toda la mañana en este caso. Hacia allá está el parqueo, pero como pueden ver todos estos carros que están regresando, es que el parqueo está completamente lleno. Así que nosotros lo dejamos acá atrás, que tenemos, como se dice, un overflow parking, que es para cuando el parqueo está lleno, puedes parquear alrededor de la carretera siempre que no te pases de la línea blanca que está delimitada. Aquí cerca tenemos baños, que siempre se recomienda, por supuesto, saben, antes de salir, pues ir al baño, hacer pipí y hacer lo otro si quieren hacer también, porque no se debe hacer en el camino. No se imaginan, muchachos, la alegría de ver este lugar abierto después de casi 2 años, porque el augurio no era muy bueno. Decían que hasta el 2025-26 se pronosticaba que esto no estuviera, pero bueno, parece que los trabajos de recuperación fueron bastante efectivos, bastante fuertes. Hace poco hubo una convocatoria, estaban reclutando personas para venir de voluntarios, ¿no? Para venir a ayudar a los carpinteros y a las personas que reparan los caminos, a los ingenieros, a mover todos los escombros y debris para reabrir Cathedral Rock, que como pueden ver es esa que está ahí atrás, que tiene unas vistas preciosas. Entonces estaban reclutando voluntarios por la página web de Mount Charleston para venir a ayudar en los trabajos de recuperación. Así que esperemos que bien pronto tengamos también abierto Cathedral Rock, que es uno de los lugares más visitados y con mejores vistas de todo Mount Charleston. Como mismo nos habíamos imaginado, miren cómo está el parque, completamente lleno. Vieron qué gracioso, el gato parece que dijo: en la casa a mí no me dejan hoy, me voy para la montaña que hace mucho calor acá abajo. Aquí llegamos a la base del trail. Como pueden ver, dice que Cathedral Rock está cerrado. y que entrar a este trail puede incurrir en una violación.
y hasta $5,000 de multa y prisión hasta por 6 meses, así que bastante. Pero bueno, aquí está esta bifurcación y Cathedral Rock es ese que sube para allá arriba. Entonces nosotros vamos a tomar por aquí, que da la vuelta, y vamos para Echo Overlook Trail. Está un poco confuso y las personas incluso no han entrado para acá, porque me imagino que pusieron ese cartel como que un poco pegado al otro, ¿no? Así que tienen que tener cuidado cuando si vienen antes de que el otro esté abierto. Ya saben que al de arriba no pueden coger, pero a este que va para Echo y para el South Loop, para Charleston Peak, está bien. Ya un poco más adelante, como pueden ver, este es el que va para Cathedral Rock, el que está cerrado, y nosotros vamos a tomar el South Loop para el Charleston Peak, andando 3 millas y pico. Deja ver si yo logro encontrar alguna de las fotos de cómo quedó esto después del huracán. Pero es increíble todos esos parqueos que ustedes ven allá abajo y todas esas calles. Eso lo barrió completo. Casi que tuvieron que reconstruir la mayoría de ellos. Estaba cubierto completamente de escombros y de tierra. Toda esta parte aún se encuentra en recuperación. Como pueden ver, estos son de restos de un incendio que hubo muy grande en Mount Charleston. Y todos estos sí fueron recientes. Pero bueno, poco a poco todo se va recuperando. Ahí tenemos a Armandín liderando el camino. Y yo rezagado porque estamos un poquito fuera de forma. Pero bueno, vamos cogiendo el paso. Nos falta bastante training. Aquella que ven allá se llama Mommy Mountain, que es otro de nuestras próximas aventuras. Por supuesto, cuando nos pongamos un poquitico mejor, porque estamos destruidos del olor de la montaña. Algún día espero que la tecnología pueda concentrar ese olor y pasarlo al YouTube. Pero lo mejor que tiene es que cuando vas en ascenso, estás transpirando tanto que coges todo el olor. Fíjate que es como si me hubiera tragado un pino. Quedan nada más que 5,000 escaleritas de estas. Refrescando, sabroso, muy práctico para cuando vengan, traigan sus fruticas, sus manzanas y cosas calóricas, ¿no? Sus barritas proteicas. Hoy no trajimos nada de eso, pero bueno, supuestamente vinimos por un rato nada más. Nada como comer mandarina mirando una mandarina. Sabe diferente. Con un sabor a mandarina con pino, con tierra. Ahora pasó la gente que pasaron. Nosotros estábamos pelando las mandarinas. Vienen tan sofocados. En el momento que pelo la cáscara le dio el olor a la mujer. El olor más rico, ojalá que hubiéramos traído. Se me antoja desde que baje, voy a ir directo a un súper a comprar. Así que ya saben, una buena idea. Miren estas vistas, caballeros. Esto es privilegiado, esto es una cosa increíble. Y a 40 minutos de Las Vegas. Nos ha costado un poquito. Venimos de Florida y Las Vegas tiene bastante altitud y nosotros estamos por encima aún de Las Vegas. Tenemos un poquitico de altitude sickness, de mal de altura como le dicen. Tienes que tomarte tus pausas, acostumbrarte,
a la respiración porque el oxígeno aquí es más denso. Miren lo que es la fuerza de la naturaleza. Mover todas esas piedras. Y todo esto. Esta zanja no estaba ahí antes del huracán. Eso fue hecho después con todos los sedimentos y las piedras que arrastró. Miren para eso qué clase. Hasta allá abajo se arrastraron todas esas piedras, casi hasta la base donde estaba el campamento y los baños. Todo esto ha sido reconstruido para poder recuperar el trail. Esto no es muy usual aquí, pero cuando llueve, llueve. Eso es una vez cada 10 años. De hecho, yo creo que aquí, por lo menos en Mount Charleston, nunca había habido daño de agua. Como tal, había daño de la nieve cuando hay el deshielo o cuando hay avalancha, sobre todo en esta parte que es una zanja, pero nunca por lluvia. Eso fue increíble. Estuvo el pueblo incomunicado por varios días sin servicio eléctrico. Pero bueno, aquí las cosas se arreglan bien rapiditos. Que va a caer mucho calor, pero miren qué cosa más práctica, ¿ves? Cuando hace frío, pantalón. Hace calor, pues ya tenemos chores bien rápido. O cuando hay mucho cosas que te arañen, como cuando fuimos a Boundary Con, que acabé con las patas llenas de espinas y de erizos y de cicatrices y todo. Me acabé con las manos. Pero bueno, estos pantaloncitos sí son una maravilla. Y cuando se mojan, se secan súper rápido. Listo. Mira, aquí tenemos hasta separador central, mira. Por la derecha siempre los que van y por la izquierda los que vienen. Tenemos que ponernos al día, tenemos que ponernos fit. Tenemos unos cuantos picos que subir. What are we supposed to reach this way? Yeah, we need to go that way and all the way up there. What? Oh yeah. It will be completely worth it. Trust me. Mira, muchachos, ¿qué sentido tiene recoger la caca del perrito si lo vas a dejar en la bolsa? Eso no se hace. Mal comportamiento. Malos muchachos. Recojan la caca de sus animales. Si ya trajiste la bolsita, que es lo más difícil, y la recogiste con la mano, ¿para qué la vas a dejar ahí? Miren qué cueva más buena tenemos ahí para quedarnos si nos coge el agua. Esta parte de aquí
Son unos cuantos switchbacks, zigzags, hasta llegar allá arriba, que es el final del trail que vamos a hacer hoy. Echo Overlook. Solo nos queda un tercio. Por supuesto, este tercio que nos queda es todo bien empinado. Pero bueno, las nubes hoy nos han ayudado bastante. Ojalá que no llueva, ¿no? ¿Llegamos o no llegamos? Sí, llegamos. Si te gusta el canal, dale like y suscríbete. Bueno, pues muchachos, antes de editar el video de Echo Trail, que hice hace ya un tiempito, lo que pasa es que tenía muchas cosas atrasadas, llegó el otoño a Nevada. Así que les hice estas tomas que voy a estar incorporando en el mismo trail para que vean qué cosa más espléndida. Otoño en Las Vegas. ¿Qué me dicen de esto? Esto es un placer para los ojos. Seguimos caminando. I remember that summer eve. Since then I just can't think straight. Cause this girl's got a hold on me. Can't break free. Now it's too late. When she's whispering in my ear, when I'm kissing her slow, I would follow her anywhere. She is you, if you didn't know. Estamos casi ahí. Nos quedan 15 curvas de esta nada más. No, mentira. Este es nuestro destino de hoy. Está tronando un poquito, pero bueno, esperemos que no que llueva, porque la lluvia uno lo que hace es refrescar y divertirse. Pero está tronando un poquito y ya eso sí es un poco más complicado. ¿Tú crees, bro? ¿Llegamos o no? Creo que sí. Siempre que no truene, no hay problema. Si llueve, no importa. No llueve, truene o ríe, lampague. Nosotros. No. Déjame callarme la boca. Sí. Nunca se te ocurra. Nunca se te ocurra retar a la naturaleza. Yo. Cuidado, no te caiga. Come on, boy, almost there. Final push. What are we supposed to do once we reach the summit? We will chill out. We will have lunch. Have an apple. And head back. Suits you? Yeah. Muchachos, casi estamos ahí. Lo logramos. Por poco nos rendimos debido a la lluvia. Antes de enseñar las maravillosas vistas que vamos a tener ahí arriba, recuérdense, por favor, suscríbanse al canal, regálenme su like, activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan los siguientes videos. Y díganme qué piensan de este maravilloso lugar. A mí me encanta Mount Charleston. Es difícil escoger entre invierno, verano, cualquier estación. Todas son preciosas. Llegamos. ¿Viste que así se pudo? Casi, casi. Lo que te faltó para rendirte fue poquitico. Que si los truenos, que si me duelen las rodillas. No, la rodilla a mí no me duele. Que si Eso el es a pelo, ti. No, que si el pelo se me está cayendo. no. Don't break me. I'm living for the highlights, living for my dream. So baby, stay with me. I'm living for the highlights, living for our dream.
made it. Yeah. Shall we lunch here? Yes, of course we shall. Or is there any other place around there? Yeah, I think this is the most remarkable one. Okay. That's it. And eat. Vamos. Vamos. Pórtate bien que no te traigo más. Vamos a sentarnos para ir para esa planicie. Tenemos una vista muy buena de todo el pueblo. Hay que tener mucho cuidado aquí, que una caída aquí es una experiencia única. Única, ¿entiendes? When we touch, I forget how we met in the brush. Nothing fake. Energía para el cuerpo, para la mente. When we touch, I forget how we met in the brush. Nothing fake, no pretend it's a push. You and I. Coger un poco de vitamina D, que estamos que parecemos papeles de calcar. ¿Ya voy? Vamos a amar, disfrutar de las vistas y regresar a casa. Esto sabe a gloria. ¿Qué me trajiste para almorzar? Vegetales. ¿Qué es eso, chico? ¿Y la carne dónde está? Allá adentro. Camarones con huevo. Pero camarones, 2 camarones, porque lo que quedó ayer fueron 2 camarones nada más. Está bien. Eso es proteína. No, esos camarones se me van a quedar aquí en la punta del diente. ¿A quién es? ¿Tú crees con ese pedacito de ensalada nos dará para bajar? Ya a mí no me cabe más nada, de hecho. Yo estoy que si veo una ardilla me la como. O la parte que estaba esperando. Los buenos camaroncitos que sobraron de ayer. Con 2 huevitos con la salsita de los camarones. Now we're talking, boy. Sí, señor. Provechito. Pues muchachos, así nos vamos. Despidiendo de la cima de Echo Overlook. Díganme en los comentarios qué les pareció. Y nos vemos al camino para abajo. Todavía nos queda un par de millas hasta llegar a la base. Aproximadamente 1 hora y media. 2 horas si nos tomamos muchas fotos. ¿Conocen el dicho que dice que para abajo todos los santos ayudan, no? Qué diferencia. Es un poco fuerte en las rodillas, pero aquí sí vas disfrutando de verdad de lo lindo. Entonces, ¿qué frase nos aprendimos hoy? Cuando sales a caminar acá, muchos de los personas que te encuentran te dicen hello, happy trail. Es decir, feliz sendero. Parece que es algo muy típico, desearte que vayas bien en el camino y demás. Y me llama la atención que casi todos los que nos hemos encontrado, te das cuenta que el tipo de personas que vienen a este tipo de actividades generalmente tienen otra vibra. Es decir, son generalmente buen humor, conversan, aunque no hables inglés. Así mismo. Así que ya saben, cuando estén haciendo hiking por Estados Unidos y vean a alguien, le dicen happy trails y ellos van a creer hasta que hablan inglés perfecto y son nativos de aquí todos. Tips and tricks. Y ahora lloviendo para despedirnos de un día magnífico. Un poco de agua sin trueno, porque aquí lo que es peligroso es que esté tronando, pero esta agüita sí, no es que haya calor. Hoy ha hecho un día maravilloso.
De hecho, la temperatura no es ni caliente, no ha habido ni sol, sobre los 70 grados. Pero bueno, ya cuando llegamos allá a Vegas, sí tenemos que prepararnos para los 110. Bien calentico. Bueno, un consejo a forma educativa. Si sales a hacer senderismo y eres alérgico a la picadura de abejas, no se te olvide traer el esteroide o traer el EpiPen, que es el lapicerito con epinefrina que se utiliza para inyección rápida, porque una picadura de abeja acá arriba, si eres alérgico, te puede dar una anafilaxia. Y igual si llamas al 911 te van a venir a recoger rápido, pero vas a pasar por muy mal momento. Entonces, si ya de antemano sabes que eres alérgico a la picadura de abeja, pues echa en la mochilita tu EpiPen y tu esteroide y ya puedes caminar con confianza, que si te pica una abeja te lo pones y evitas el mal rato. No se te olvide. No cabe duda, muchachos, que ha sido un día espectacular. Y concluir este día con lluvia lo hace aún más especial. Una sensación de libertad y unas combinaciones de olores. Se siente uno vivo. Menos mal. Ojalá tengamos siguiendo salud para seguir compartiendo estas aventuras con ustedes hasta los 85, 86 por ahí. Yo creo más o menos llegar allá. Mucho cuidado siempre, sobre todo cuando está lloviendo. Slippery rocks. No vaya a ser que bajemos demasiado rápido esa pendiente. De 0 a 100, llegamos a la base, caemos en el carro sentados y todo. Después vamos a tener que reconstruirnos un poquito, ¿no? Pero rápido sí les garantizo que va a ser. Otro consejo de trails, muchachos. Como pueden ver hoy aquí, muchas personas. Cuando estén en un trail y hay un solo camino como este, siempre estén pendientes de que si viene alguien detrás o delante de ustedes que los quiera pasar, y no sean palos en cañar, no sean atravesados y dejen los que pasen, porque mucha gente tiene un paso más rápido que el tuyo y se quedan ahí atrás. A veces le da hasta pena pedirte permiso y uno también viene medio distraído, ¿no? Pero bueno, tengan en cuenta eso, que el sendero es de todo. Y así llegamos al final del trail. Miren el parqueo de abajo. Ha sido un día espléndido. El clima nos ha acompañado. Todo ha sido de maravilla. Ahora manejar 40 minutos de regreso a Vegas. Es verdad que hoy es domingo, pero esto no se ha vaciado. Por la mañana estaba súper lleno. Y ahora por la tarde siguen llegando gente. Aunque está lloviendo, no importa. ¿Verdad que mejor manera de escapar del calor de Vegas que venir aquí a Charleston? Esto sí es vida. Y mucha gente se extrañará, pero una cosa que a nosotros siempre nos asombra es tener en la base de cada trail baños con papel sanitario. Y algunos dirán, pero ¿cómo que no? ¿Eso es normal? No, caballero, no es normal. Nosotros nunca en Cuba teníamos papel sanitario. ¿A alguien se le van a mojar los zapatos aquí, ¿eh? No fue muy buena idea eso. No. Vamos a dar una vuelta ahora por el pueblo. Una pequeña vuelta. Porque créanlo o no, muchachos, ya son casi 4 millas. Y estamos bien cansados, pero quería enseñarles unas tomas para que vean qué tranquilidad tan grande. Esto sí me llama la atención. Vamos a ver. ¿Cuál te vas a comprar esa, Armando? ¿Qué será eso de la esquina? La Tranchardière. Suena francés. La
Tranchardier. Uy. Tranquilo. Acabo de encontrar, muchachos, la casa de mis sueños para mi casa de retiro. Bueno, para ahí, ¿no les gustaría? Ahí le ponemos una piscinita inflable atrás. O no, al final aquí no se viene muy sencilla, no es la gran. Bueno, sencilla no tanto, pero bueno, comparado con los otros escándalos que tenemos aquí, sí es sencilla. Siguen llegando gente. Es un desfile, miren esto. Uno tras del otro. Por eso es bien recomendable venir temprano. Si no, vas a pasar un poco de trabajo para encontrar parqueo. Todas estas obras fueron medidas que se tomaron debido al huracán. Toda esta calle, esta parte de la calle, fue completamente barrida. No sé si ahí pueden ver, hay una división. Y entonces lo que hicieron fue, allá abrieron un hueco y le pusieron una tubería inmensa por debajo para tratar de prevenir futuros desastres. O sea que a veces de cosas malas suceden cosas buenas. Nadie se alegra, ¿no? Entonces pasó cerrado años. Hubieron gente que perdieron algunas de sus bienes. Pero bueno, ya prepararon esto un poco mejor para ese tipo de catástrofe. Como le he dicho a veces, primer momento feliz de toda actividad outdoor o hike, llegar a la cima, al final, a lo que sea. Y el segundo, ¿cuál es? Llegar al carro, verlo ahí, bueno, y que arranque. Pero bueno, es muy difícil que no suceda. Y ya descansar, tomarse una cervecita, relajarse y partir para casa. Los que ya se fueron, nos vemos en el próximo capítulo. Pero los que aún están ahí, recuerden que suscribirse no cuesta nada y a nosotros nos ayuda mucho para poder seguir nuestro trabajo. Así que ya saben, cuídense, nos vemos en la próxima aventura de Vibra Viajando. Un saludo. Always by your side. I'll be always by your side. Through shifting skies and endless miles, I walk with you through every trial. And it's enough, I gotta say. It's super important, we all need a place where we can just check in, kick back, unwind, surrounded by widows that feel like mine. These are the people sharing your